Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Entonces, compañeras, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Estoy acá en la plataforma y me parece que no sé si tengo la parte de, ¿cómo se dice? No tengo la parte de asistencia, pero se las voy a anotar. Voy a anotar su asistencia. De hecho, no viene la asistencia en la plataforma, la estaba buscando. No, ¿verdad? No. Como hubo cambio en la plataforma, pasaron varias cosas y como que quedó, bueno, ahorita no la encuentro y también algunas cosas no aparecían en los últimos días que me comentaban. A ver, entonces tenemos a Blanca, tenemos a Zaira, está Edna. Buenas tardes a todas y a todos. Hola Dalila, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dalila, Yaviela. Somos 5 compañeras. 2, 4, 6 compañeras. No me mencionó, maestro. Sí, presente. María Eugenia, me está faltando. Muy bien, pues vamos a comenzar la sesión. Les comentaba que vayan teniendo en mente algunas ideas respecto a lo que están realizando, al trabajo que están haciendo, para que podamos, quienes así lo deseen, exponer las características de su diagnóstico al final de la sesión y que podamos compartir un poco sobre eso, ¿no? Si tienen también dudas o han tenido ciertas problemáticas que consideran importantes compartir, pues eso también hay que anotarlo. Lo pueden ir anotando mientras en esta primera parte tenemos la sesión de la presentación. ¿Qué más? Bueno, pues les voy a... Tengo muchas ventanas abiertas. Voy a comenzar a cerrar. Y les voy a compartir... voy a compartir la pantalla. En un momento. Bueno, la temática del día de hoy es sobre las herramientas. En términos generales, yo la titulé, bueno, la titulé Técnicas y herramientas para el diagnóstico con la comunidad, ¿no? Por ahí algunas de ustedes hicieron una lectura de un material que se llama Morral de Experiencias para la Seguridad y Soberanía Alimentarias, y es un manual muy bonito. Les recomiendo que si tienen tiempo, porque a veces no hay tiempo, pasen a leer la wiki que está ya disponible en la plataforma y que las compañeras han elaborado. Entonces, mucho de o buena parte de este contenido del día de hoy, pues sale de ese libro, de ese contenido, y claro, de otros 2 textos que vienen en la parte de la unidad 3, ¿no? Aquí tiene mucho contenido esta temática, ¿no? Y la idea es, pues, un poco hablar sobre las herramientas, pero todo lo que está alrededor de las herramientas, ¿no? Ahí les puse una imagen de una documental que pueden encontrar ahorita en una plataforma que se llama Filmin Latino, que se llama El Sembrador. Y precisamente trata de una comunidad de aprendizaje en la que las niñas y los niños se van ayudando a aprender algo así como la noción de Vygotsky de zona de, ¿cómo se llamaba? Zona de, ay, se me olvidó, me fue el concepto. Zona de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, en esta zona de desarrollo próximo, los más grandes apoyan a los pequeños a aprender.
esa es un poco la idea, ¿no? Quienes tenemos más conocimiento en términos académicos o técnicos, pues podemos compartir este conocimiento. Esto no quiere decir que este conocimiento sea absoluto y abarcador, ¿no? Entonces, este conocimiento que estamos hablando nosotras el día de hoy es conocimiento técnico en términos de herramientas para diagnosticar, ¿no? En primer lugar, vamos a ver algo sobre la selección de herramientas. En segundo lugar, identificar los informantes clave, así viene en la literatura. A mí no me gusta el término informantes clave, pero así lo vamos a abordar, ¿no? Un poco sin pasar un poco de lado la discusión, porque si no, no avanzamos. Un tercer aspecto sería los componentes de género, raza y clase en el diagnóstico, ¿no? Eso creo que es muy relevante porque al final no se pueden dejar de lado. Hay muchas cuestiones que están ahí presentes. Los siguientes puntos nos hablan de herramientas específicas, ¿no? El punto número 4 habla de las herramientas que podemos obtener desde la perspectiva de la investigación, ¿no? Recuerden que el diagnóstico no es del todo una investigación, pero sí podría considerarse de cierta forma una investigación, como vimos en el primer módulo con el texto de Aguilar y Anderek. El punto 5 son los aspectos generales de la comunidad, algo que ustedes también ya tienen información, ya han analizado, ya me parece que sus trabajos han sido bastante buenos en varios aspectos, en varios sentidos, y este es uno, ¿no? El análisis de problemas y soluciones, ese sería otro conjunto de herramientas que estaríamos viendo. El siguiente sería las herramientas para dar cuenta un poco del territorio, ¿no? El punto número 8 son los aspectos de género, y el punto número 9, que está, digamos, a mí se me olvidó en el programa, pero ahora que estaba realizando la presentación me acordé, justo porque lo vimos en el módulo anterior, fue, tenemos también herramientas para diagnosticar intereses, ¿no? Justo yo les decía que era una cosa muy importante y no aparece, ¿no? La dejé de lado. Entonces, bueno, yo creo que es relevante retomarla. Ahora, compañeras, ¿cómo seleccionamos las herramientas y técnicas para realizar un diagnóstico? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Si es que ya comenzaron a seleccionar herramientas o técnicas o actividades para diagnosticar. Pues lo primero es buscar información, pues es una herramienta la información que tenemos sobre el tema. Correcto. Muy bien. Sí, ¿quién más quiere participar? Yo, Identificando las causas y los efectos de las problemáticas. En base a eso podemos seleccionar las herramientas adecuadas. Identificando causas y efectos para poder con ello seleccionar las herramientas. Muy bien. Ahora sí, Dalila. A mí me tocó la lectura que usted mencionaba, maestro, de la seguridad alimentaria. Y creo que una de las fases necesarias es la participación, ¿no? Entonces, creo que para poder determinar cualquier técnica que vayamos a utilizar para el diagnóstico comunitario, lo importante es la participación y la implicación de la comunidad en ello. O sea, el hecho de que nosotros, tal vez como agentes externos, podamos definir ciertos instrumentos, siempre la participación y la implicación de la comunidad en ello va a ser definitorio para el éxito del diagnóstico. Muy bien. Bueno, y del proyecto en sí, ¿no? Si es que se traslada hasta ese alcance. Claro. Muy bien, es correcto eso. ¿Quién más? Ahí. Yo, maestro.
Sí, María Eugenia. Para mí también sería muy importante la entrevista, la investigación de acción participativa y pues realmente organizar un diagrama con las causas y efectos que pueda tener el problema. Participativa y diagrama. Que causa el efecto para investigar cuál es el problema. Con causas y efectos del problema. Muy bien, muchas gracias, compañeras. A ver, vamos a seguir en la siguiente ronda de preguntas para más participaciones. Muy bien, sí, efectivamente todos los aspectos que mencionaron son importantes. De una u otra forma, como mencionaba, voy a rescatar lo que mencionaba Dalila, la idea de, por ejemplo, lo que vimos en la primera sesión y varias de ustedes comentaban respecto a esta analogía que se hace del diagnóstico médico con lo de la comunidad, pues en este documento de moral de experiencias le llaman dolor de barriga, porque de una u otra forma el dolor de barriga nos remitiría a las necesidades y o problemáticas más apremiantes en la comunidad, ¿no? Y entonces a partir de eso nos dice esta perspectiva de diagnóstico, cuáles son las percepciones en torno al dolor, cuáles son las percepciones en torno a la problemática, cuáles son las ideas o por qué es más urgente un problema que el otro. Ya llegaron varias compañeras, permítanme, las voy a anotar. Llegó Jenny, llegó Lulú. ¿Quién más se incorporó recientemente? Que diga presente. Creo que nada más. Muy bien. Entonces, un aspecto muy importante es que a veces las comunidades son muy grandes, ¿no? Y entonces no podríamos abarcar todas las percepciones respecto al dolor, pero sí, por ejemplo, tenemos que pensar con quiénes se va a realizar el diagnóstico si la comunidad es muy grande. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, vamos a dar cuenta de un conjunto de participantes que nos van a ayudar a entender la problemática de una forma más amplia, ¿no? Más completa. Entonces ahí tenemos que pensar en qué características tienen que tener estas personas, ¿no? Y es muy importante recordar que la selección de herramientas también nos va a llevar a un conjunto de informaciones, bueno, no está bien dicho así, pero nos va a llevar a un montón de información que a fin de cuentas tenemos que analizar, tenemos que sistematizar y devolver a la comunidad para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante no, digamos, pues todas las herramientas me sirven, entonces voy a agarrar todas las herramientas porque al fin de cuentas el trabajo de análisis y sistematización va a ser enorme, entonces tenemos que pensar también en ese aspecto para seleccionar una herramienta o un conjunto de herramientas, ¿no? Yo creo que estos tres aspectos son muy relevantes. Otra cosa que, digamos, creo que es una herramienta, pero que es necesario ponerla también más allá de una herramienta, es un cronograma, ¿no? Entonces acá les hice un ejemplo de un cronograma, sí, muy breve, en el que ustedes pudieran tomarlo, ¿no? Pueden tomar otros ejemplos, pero, bueno, aquí se nombra la herramienta, en la primera parte de arriba pueden ver la herramienta, los objetivos de la herramienta, la descripción de la herramienta, ¿no? Es decir, para qué queremos diagnosticar y a lo mejor pues una calendarización que ustedes crean que es lo que va a llevar su diagnóstico, ¿no? O en el tiempo en el que se va a realizar su diagnóstico.
Acá, por ejemplo, les pongo la herramienta 1 tiene el objetivo X, ¿no? La herramienta 2 tiene el objetivo Y, la técnica 1 tiene el objetivo Z, ¿no? Y así hasta la herramienta 4 que tiene el objetivo delta, ¿no? Y entonces pudiera ser que la herramienta 2, por ejemplo, se compone de la actividad 2.1 y de la actividad 2.2, entonces ahí la herramienta 2 se va a llevar a cabo el día 2, el día 3 y el día 4, pero como está dividida en dos actividades, pues se va a llevar a cabo cada actividad en diferente momento. Entonces, ustedes pueden ir jugando con eso en términos de cómo seleccionan sus herramientas y de una o de otra forma el tiempo que tienen. A veces los tiempos son muy apremiantes, a veces hay bastante tiempo y se puede jugar mucho más, ¿no? Con esta asignación. Entonces, las herramientas suponen recabar información. Ahí, ¿qué tipos de información existen, compañeras? ¿Qué tipos de información podemos tener en un diagnóstico? Pues bibliográfica, como en las investigaciones y de campo, creo que yo las ubicaría así. Bibliográfica, que es pues todo lo que podemos encontrar en la literatura, ¿no? O sea, la parte teórica que podemos buscar para informarnos, obviamente, y para poder crear los instrumentos si es que no existen, y la parte de la praxis, o sea, lo que podamos encontrar que ya haya sido aplicado, ¿no? Muy bien, entonces, aquí praxis. ¿Cómo le podríamos llamar? Aquello que está en la experiencia. Muy bien. ¿Quién más nos quiere decir qué tipo de información existe? Pues puede ser cualitativa, alguna interpretación sobre el tema, y también cuantitativa en cuanto a estadísticas o datos en números reales acerca de lo mismo del tema. Cuantitativa, datos en números reales. A lo mejor eso, estadística sobre la temática, como usted menciona. Ya viene muy bien. Sí, ¿quién más? ¿Hay alguien más que quiera participar? Yo, maestro, podría ser de información. Al estar con una persona y que le estén también informando cómo, qué pasos son los que han llevado a cabo y no ha dado resultado. Por ejemplo, podríamos poner la información que viene de las información pues como de convivio en ese lugar, en esta región donde se encuentren también, ¿no? Involucradas, claro, la información de las personas involucradas sobre el problema, sobre el lugar. Muy bien. Es válido, me parece muy bien. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las fuentes de información? Si hablamos de algunos tipos de información. Pues libros, internet, muy bien, informes, artículos científicos, expertos, los mismos de la comunidad, los miembros de la comunidad. Es lo que se me ocurre a mí. Muy bien. Revistas. Muy bien. Revistas. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguna tesis sobre la materia? Tesis. Vamos a ponerlo. Pues los mismos implicados, ¿no, maestro? Que son las fuentes principales de información. Muy bien.
En este caso, pues la comunidad misma, ¿no? Muy bien, la comunidad misma. La comunidad. Correcto. Vamos a pasar a la presentación. Entonces, efectivamente, cuando nos referimos a los tipos de información, estamos hablando principalmente de dos tipos de información, ¿no? Información primaria e información secundaria. Como ustedes mencionan, pues hay muchas fuentes de información, ¿no? Todas las que ustedes mencionaron son correctas, ¿no? Regularmente en la academia, pues nos adscribimos a unas cuantas, como son artículos científicos, libros, los mismos expertos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otras, ¿no? En pantalla, ¿no? Como son fotografías, textos, hechos observables, cuadernos, audios, ahí me falta, ¿no? Video, ya hay muchísimas diversificación en los tipos de información, ¿no? Por otro lado tenemos pues bases de datos, censos, encuestas, anuarios, estadísticas, archivos, informes administrativos, informes financieros, informes de otros tipos, ¿no? Acá, digamos, lo relevante es la información primaria y la información secundaria, cómo se clasifican o por qué podemos conocerlas de esa forma. Bueno, la información primaria es la que nosotras tenemos de primera mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una entrevista con alguno de los actores sociales, eso es información primaria. Cuando yo leo una entrevista en internet que le realizaron a uno de los actores sociales, eso es información secundaria. ¿Por qué? Porque es algo que ya estoy retomando, ¿no? Es algo que se produjo por otras personas, ¿no? Que se realizó por otras personas, que otras personas han hecho, y es un tipo de información que es válida para el diagnóstico, es válida para la investigación, pero por ejemplo es muy importante citarla, ¿no? Cuando hablamos de una encuesta, de un texto, de una página de internet, es muy importante que si tomamos algo lo citemos, ¿no? A mí, yo no soy partidario de eso, pero como estamos en la academia tenemos que hacerlo, porque si no se denomina plagio y hay un conjunto de costos legales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque evidentemente el conocimiento no es privado, ¿no? Todos tomamos conocimiento, todas tomamos conocimiento de todos lados, pero estas, digamos, son las reglas de la academia, ¿no? Lo que interesa acá es, por ejemplo, que nosotras en diagnóstico vamos a, sobre todo en esta materia, pues la idea es que ustedes van a realizar su diagnóstico y van a obtener información primaria, es decir, ustedes la van a producir junto con las y los actores sociales, ¿no? Acá tenemos algunos tipos de fuentes de información. Regularmente cuando hablamos otra vez de investigación, estamos hablando de muestras. Esto lo estoy retomando de una profesora me dio una clase y creo que esta información es muy relevante de esto, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, que la comunidad es muy grande, tenemos que hacer una muestra, ¿no? Es decir, tomamos un conjunto de personas, algo pequeñito, ¿no? Y cuando hablamos de algo exhaustivo, pues, por ejemplo, queremos saber cuántos habitantes tiene tal población o el país, pues hablamos de un censo, es decir, una fuente de información que abarca toda la información, ¿no? Es muy difícil para nosotros hacer eso porque no tenemos la capacidad, como por ejemplo el INEGI, de hacer un censo de población y vivienda, ¿no? Donde se dé cuenta de cuántos habitantes hay en el país, cuántos de qué edad a qué edad, de todo un conjunto de cosas, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, retomar números de esos censos y elaborarlos o acomodarlos de una manera que nos den elementos para decir que, por ejemplo, tenemos un problema.
para hacer inferencias sobre la población a partir de una muestra es necesario que se trabaje con una muestra representativa. Esto es una cuestión ya de investigación cuantitativa, pero es importante que lo sepan porque a veces queremos hacer un diagnóstico y lo queremos hacer con números o a partir del escritorio. Bueno, entonces tenemos que acudir a estas cuestiones cuantitativas y justificarlo muy bien, ¿no? Si lo queremos hacer cualitativo, pues hay otros aspectos, ¿no? Hay otros ámbitos, ¿no? Las fuentes de datos primarias que aquí vamos a ver y las herramientas pues, son el cuestionario, que se puede realizar por diferentes vías, ¿no? En este caso, pues como estamos en pandemia, pues sí, creo que es muy relevante resaltar que nos cuidemos mucho, compañeros, que si no hay necesidad de salir, pues no se salga, y buscar como medios, ¿no? Por teléfono, entrevistar a las comunidades, ¿no? Es decir, ahí ir viendo cómo le podemos hacer. La otra es la entrevista y la otra son observaciones y registros, ¿no? Bueno, aquí hablando otra vez de lo que un poco hablamos la sesión pasada, rescatando la cuestión de los componentes, yo creo que es muy importante rescatar los componentes, los observables y las dimensiones. ¿Un componente qué es? Bueno, un componente lo sacamos de su corpus teórico, es un concepto, lo sacamos de su corpus teórico y le vamos a dar un nuevo contenido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de violencia de género, de violencia contra las mujeres, lo vamos a sacar del corpus teórico, es decir, no vamos a tomar en todos los aspectos lo que nos están diciendo las expertas, ¿no? O los expertos, sino que vamos a investigar aquí en nuestra comunidad cómo se expresa la violencia de género. Y entonces, pues la idea del diagnóstico es darle nueva forma al concepto. Si el concepto de violencia de género nos menciona que la violencia es tal y tal y tal, entonces a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, la violencia en esta localidad de X, Y o Z, en esta comunidad se expresa de esta forma, ¿no? Aunque sea violencia física, se expresa particularmente de esta forma. Para hablar de los observables, por ejemplo, los componentes se descompondrían en observables, entonces vamos a ver qué características, qué aspectos, qué indicadores, ¿no? Nos da la realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos decir que la violencia de género es violencia de género? ¿Cómo podemos decir que la violencia contra la mujer es violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, estos componentes y observables los vamos a ubicar en una de las dimensiones. Nosotros podríamos pensar en la política, en la económica, en la psicológica, en la cultural, ¿no? Algunos podrían hablar de la social, como ya ustedes vieron en los textos, ¿no? Entonces, cada autor va a verlo de distinto modo. La idea es que ustedes lo acomoden de manera en que ese diagnóstico refleje lo que queremos decir, ¿no? Entonces, ahí para, digamos, afinar la selección de instrumentos, lo que tendríamos que estar preguntando es un poco qué es lo que queremos saber, ¿no? Y entonces escribir la respuesta. Bueno, queremos saber tal cuestión sobre la comunidad escolar, tal, bueno. Queremos saber tal cuestión sobre la temática de los adultos mayores, ¿no? Queremos saber tal cuestión sobre la comunidad vecinal de tal lugar, ¿no? Y entonces, pues, la siguiente sería preguntar cuáles son los muchos datos que pueden decirnos lo que queremos saber. Y la siguiente cuestión sería, bueno, a ver, estos datos nos dan mucha cosa, entonces, nada más me voy a quedar con estos datos, ¿no? Con esta información, ¿no? Y entonces, a partir de estos datos que quiero conocer, puedo seleccionar las herramientas de forma muy específica. ¿Cuáles son los pocos datos observables o indicadores que queremos que pueden decirnos esto? Por ejemplo, no sé, a lo mejor queremos hablar sobre el mantenimiento de la salud, ¿no? ¿Qué datos nos dan una idea sobre el mantenimiento de la salud en familias
o en personas usuarias de sustancias ilegales, ¿no? ¿Qué datos? Bueno, nos lo da pues la valoración médica, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor tenemos que ir por algún instrumento que tenga cuestiones de valoración médica, ¿no? No, pues es que lo social pues también es muy importante porque la problemática viene del empobrecimiento que están sufriendo las familias, ¿no? Bueno, entonces también tenemos que ver algunos instrumentos que nos diga cómo está el empobrecimiento de las familias, ¿no? Es muy importante esto. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, compañeras, o alguna duda respecto a la temática. No, todo claro para mí, gracias. Muy bien. También para mi maestro, gracias. Muy bien. Por ahí todo bien, Lulú, Jenny, Blanca. ¿Sí? Maestro, yo nada más me queda la diferenciación entre una herramienta y una técnica porque hablamos como si fuesen dos cosas distintas. O sea, yo quiero como quedar clara la dimensión entre una y otra, ¿no? Nada más para no quedarme con la duda. Sí, claro. Bueno, yo no le pondría diferenciación en términos así generales, ¿no? Digo en términos, sí, en términos generales, ¿no? Quizá en términos específicos podríamos hablar, una técnica, por ejemplo, está más referida al hecho de nuestro trabajo como psicólogas sociales, ¿no? Nosotras trabajamos con las cuestiones de la percepción, con las cuestiones de las emociones, con las cuestiones de la salud mental, y regularmente la aplicación de técnicas lúdicas o de diagnóstico, por ejemplo, no sé, psicoemocional o, por ejemplo, de aprendizaje, son aspectos muy experienciales, ¿no? Y a lo mejor la cuestión de técnica y de herramienta iría, bueno, en mi entender, en ese sentido, ¿no? La técnica sería una cuestión más aplicada a la cuestión de las experiencias y la herramienta sería una cuestión más, digamos, a lo mejor a la cuestión de la reflexión, de hacer un conjunto de gráficas, de, por ejemplo... Más estandarización, tal vez. Relativamente más estandarización, pero, por ejemplo, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero hay, por ejemplo, les voy a poner acá por ejemplo, un gráfico, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos un taller de mapeo colectivo, entonces la gente va haciendo y va pensando en el mapa, ¿no? Y entonces, el taller, digamos, podría ser una técnica que nos va a arrojar mucha información, pero el mapa va a ser una herramienta que nos va a permitir interpretar ciertas cosas, ¿no? Quizá no lo estoy describiendo bien así como conceptualmente, pero a lo mejor con esa analogía puede ser, puede ir por ahí, ¿no? Como por ejemplo, maestro, pudiera ser, no sé, la herramienta, la entrevista, o bueno, sí, y ya la técnica a profundidad, no sé, como algo así. Sí, puede ser, ¿no? Por ejemplo, también está esta cuestión también de las actividades, ¿no? A veces una técnica y una herramienta pueden darnos información, pero también las actividades. Cuando hablamos de la observación participante, hablamos de que tenemos como psicólogas que vivir lo que viven las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en una comunidad rural, pues irnos a trabajar a la parcela significaría una actividad, ¿no? Que no necesariamente una técnica y una herramienta, y a lo mejor la actividad puede formar parte de una técnica y una herramienta que es la observación participante, ¿no? Creo que por ahí iría un poco esto, ¿no? Yo no lo tengo tan definido. Quiere decir, profesor, que la
técnicas son como los procedimientos que vamos llevando y las herramientas son los instrumentos que vamos a utilizar para desarrollar al final el proyecto o algo así. Mire, esa es una definición muy buena, porque sí, efectivamente, como la herramienta ya es una cuestión más sistematizada, quizá eso podríamos decir, ¿no? Efectivamente, Jenny, muchas gracias. Estoy en el desconocimiento y ya aprendí algo bastante el día de hoy. Muchas gracias. No sé si más o menos quedó claro esto, avanzamos. ¿Sí? Bien, entonces vamos con... a ver, compañeras, ¿qué es un informante? Entonces, hablábamos hace tiempo de esto que no me gusta, que es un informante, pero vamos a nombrarle informante, o como ustedes lo nombrarían, pero ¿qué es? ¿Quién es? Pues un informante podría ser una persona clave de la comunidad que nos pueda dar información sobre sus problemáticas o necesidades. Correcto, Zaira. Muy bien. Si alguien más quisiera decir quién es un informante, qué es un informante. Bueno, yo iba a decirlo un poquito más o menos lo mismo, que puede ser como una persona, puede ser una, un miembro de la comunidad al que se le va a solicitar la información que necesitamos. Muy bien, está... Ya sea informante, maestro, o se le pueda llamar también, no sé, cuando es en grupo, se le pueda llamar, informante oficial o oficiales, no sé. Informante oficial. Correcto, María Eugenia. ¿Qué otro nombre le podemos dar a las personas que nos comparten la información sobre la comunidad y sus problemáticas? ¿Una ¿También fuente? hay informantes sustantivos? Informante oficial o informante... Me parece que Yadiela quería comentar ahí. Sí, perdón, dije una fuente. Fuente, ok. Bien, gracias, no la había escuchado. Una fuente. Correcto. ¿De qué otro modo podemos nombrar a las personas que nos brindan información? Yo no sé, no pienso de repente en este concepto de informante. Soy acá medio raro, ¿no? Como cada quien suelta. Podría ser también un actor social. Muy bien, puede ser. ¿Quién participó, perdón? Blanca. Blanca. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Un actor social. Sí, de repente no sé cómo nombrar a las personas que nos comparten o que son piezas clave en el diagnóstico, ¿no? Pero quizá podríamos buscar una manera de nombrarlas, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿quiénes son las personas a las cuales podemos preguntar por la información que tenemos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están más interesadas en el tipo de problemáticas o necesidades que tiene la comunidad? ¿Los investigadores, licenciado? Pues, ¿los investigadores? Pues podría ser. Yo de repente pienso que hay
por ejemplo, o creo que es muy relevante volver a esta reflexión de, por ejemplo, María Eugenia menciona esta cuestión de los investigadores. Son, digamos, personas a las que se puede preguntar, pero no, quizá forman parte de la comunidad, ¿no? O no están inmersos en la dinámica, en la vida, ¿no? Sino que son expertos y conocen. Pero ahí, más allá de eso, pensaba un poco en estos niveles de participación que señala y que ya revisamos el libro de diagnóstico rural participativo, ¿no? En el que la comunidad participa efectivamente en todas las fases del diagnóstico, ¿no? Y entonces, si por ejemplo nosotros somos parte de la comunidad y estamos, por ejemplo, realizando un diagnóstico en nuestra comunidad, pues evidentemente no nos llamaríamos a nosotras mismas informantes, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿cómo nos llamarán a las psicólogas sociales comunitarias en la comunidad, ¿no? Ah, mira, ahí viene la psicóloga, ¿no? Ahí viene la maestra, la doctora, la profesora, ¿no? Esta cosa de nombrar es importante porque de una u de otra forma podemos pensar si estamos fuera o si estamos dentro la información de forma distinta, ¿no? Esto ya se los había puesto, pero creo que es muy relevante otra vez pensarlo a la luz de estas personas que dan información, ¿no? ¿Qué queremos saber? Doctor, yo leí un poco referente también a lo de los informantes claves, que son los que dan información también a las personas participantes que desean saber sobre sus fuentes, sobre lo que se está investigando a profundo. No sé si sea eso o más o menos. Sí, es efectivamente eso. Sobre qué otra cosa nos pudiera decir de esta cuestión de los informantes clave. Que son los que dan información a los investigadores, Okay. que se dedican más a profundizar, no sé. Muy bien, esa es una perspectiva importante y concreta desde una cuestión de investigación y de diagnóstico. Y a lo mejor ahí me podría llevar a la segunda pregunta, ¿no? ¿Quiénes serían estos informantes clave? Y yo pienso de repente, ¿quiénes son las personas más interesadas en la problemática, ¿no? Yo creo que con frecuencia necesitamos hablar de las personas que están más afectadas, por ejemplo, por la problemática que estamos diagnosticando. Entonces, de repente estamos pensando que a lo mejor algunos son afectados y no lo son. O de repente estamos pensando que algunas personas son, no tienen afectaciones y en la problemática y de repente son quienes más afectaciones sufren, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ir pensando la problemática a la luz de los informantes y otra vez a la luz de qué queremos saber y cuáles son esos aspectos relevantes en los informantes que nos van a ayudar para seleccionar los instrumentos, ¿no? ¿De qué herramientas de la investigación, así ustedes que han llevado materias de investigación, de metodología, imagino, podemos echar mano para un diagnóstico? De la entrevista. Muy bien. Una de encuesta. Los videos. Videos, encuesta. Muy bien. ¿Qué otra herramienta? Pues bibliografía en general podría ser. Bibliografía y referencias, vamos a ponerle. Referencias, que ya es una cosa más general. Yo puse videos. Videos, ya está. Muy bien. ¿Quién más? Cuestionarios. Cuestionarios. Bueno, hay un libro que se llama 80 herramientas para la comunidad, ya se me fue el nombre. Bueno, el de 80 herramientas que van a revisar,
de veras trae muchas herramientas, ¿no? Pero sobre todo, pues, por ahí, digamos, en los libros que más me enfoqué para realizar esta presentación fue el de diagnóstico rural participativo, el de Morral y el de 80 herramientas. Y bueno, aquí tenemos algunas herramientas que son de la investigación convencional, ¿no? La observación participante, que les había mencionado ya anteriormente, las entrevistas, ¿no? Otra herramienta muy importante que puede ser muy funcional, por ejemplo, en un diagnóstico es el grupo de discusión o el grupo focal. Y la herramienta que yo considero mucho más importante es el diálogo informal, ¿no? Yo creo que si nos adentramos a la comunidad, si la vamos conociendo y sobre todo pues si somos parte de la comunidad, pero tenemos pláticas o charlas o intercambios con miembros de la comunidad de forma informal, ahí se aprende muchísimo más, ¿no? Podemos tener muchos pasos avanzados en un diagnóstico sobre un diálogo que llamaríamos informal. Otras técnicas que, bueno, yo no considero que, a menos que se tenga mucho tiempo, que sean relevantes para un diagnóstico, pero quizás se pueden utilizar, pues, son las técnicas biográficas, ¿no? O los métodos biográficos, ¿no? La técnica de la etnografía, que ven sobre todo desde la antropología, ¿no? Que esa requiere mucho tiempo, ¿no? Es una inmersión en la comunidad absoluta y ir viviendo mucho más allá, es como, digamos, el paso siguiente que llevar más allá la observación participante, ¿no? Pero, aquí me quedó cortada la presentación, pero, digamos, creo que una cuestión muy importante en todo esto es que en estas herramientas y en las otras es las reglas éticas por las que se tiene que guiar el entrevistador, es decir, pues tenemos que, o la observación participante, los grupos focales, ¿no? Tenemos que decir para qué estamos realizando esa actividad, con qué fin, y cuáles van a ser los resultados, ¿no? Y en qué momento se van a devolver los resultados a la comunidad, ¿no? Porque muchas veces hay un extractivismo académico, ¿no? Sobre todo desde las universidades, desde los docentes, desde los doctores, en los posgrados, en las licenciaturas tenemos todo eso, ¿no? De ir a la comunidad, sacar el conocimiento, presentarlo en la academia y ahí se va a quedar, ¿no? Y la idea pues, sería otra, vamos a partir desde una ética, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a conocer los aspectos sociales de la comunidad y los aspectos económicos también? ¿Cómo visitas a las casas de los involucrados? Pues una muestra, ¿verdad? Porque dependiendo de la población. De las personas de la comunidad. La aplicación de preguntas sobre el aspecto que queremos conocer. Preguntas sobre el aspecto a conocer. Muy bien. ¿Qué otras herramientas nos pudieran ayudar? Para mí el material de apoyo sería videos, diapositivas, fotos, aplicaciones de software o transparencias, diseños curriculares, todo esto para ir concentrando mi información para una comunidad, doctor. Videos, diapositivas, software de información y comunicación. Transparencias. Transparencias. Muy bien, esas transparencias, todo esto son herramientas, pero para, digamos, sistematizar la información, pero para obtener la información, ¿qué herramientas nos pueden ayudar? La observación también. Observación. Para mí es muy importante la observación. Correcto. Doctor, ¿podría ser el diseño y planificación? Método y de enseñanza para ver también que método de instrucciones. Planificación, no tanto.
a lo mejor esta cuestión pedagógica podría ser interesante, ¿no? Si viéramos... Es que ya llegaría uno con un diseño para ya nada más hacer preguntas. Bueno, así lo considero. Como un cuestionario o una entrevista semiestructurada. No sé si puede ser eso. María Eugenia. Posiblemente, maestro, pero ya uno ya iría con un poco, pues yo siento que con más información ya como para presentarse una investigación más allá. Como ir con información detallada, ¿no? Digamos. Exactamente, ya tengo mi información, pero la voy a ¿cómo se dice? Poder... sistematizar. Ándele, ampliar más. Bueno, sí, me parece bien. Miren, acá hay este conjunto de herramientas que yo, bueno, hice una selección, ahí están en el texto, los dos textos. Entonces yo les dejé en esta presentación este conjunto de herramientas que seleccioné de estos dos textos, ¿no? En cuanto terminemos la sesión, les voy a subir la presentación a la plataforma para que ustedes la tengan, y me parece que ahí ya están los libros, lo voy a revisar, y si no, para subírselos, ¿dónde están estos textos de donde salen estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo por dar unos ejemplos, el de estrategias de vida, pues se refiere a todo ese conjunto de hechos que nos dan cuenta de cómo vive la gente, de qué vive la gente, ¿no? A qué se dedica. Por ejemplo, si la gente de la comunidad se dedica al campo, pues qué produce, ¿no? Si es una gente de la ciudad, en qué trabaja, ¿no? Digamos, tiene que ver con eso en términos generales, ¿no? La clasificación por nivel económico, pues ahí nos daría cuenta de cómo están las personas ubicadas, ¿no? Un mapa de acceso a recursos naturales, ¿no? O un flujograma de actividades, ¿no? ¿Qué actividades se realizan en el día, ¿no? Por allá más adelante tenemos las herramientas de género y nos dicen, por ejemplo, qué actividades se realizan por género, qué actividades realizan las mujeres y los hombres, ¿no? Bueno. Aquí no me voy a detener, aquí están ya las herramientas, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos para conocer las problemáticas? Hace rato María Eugenia nos daba una de causas y efectos, la voy a retomar. Causas y efectos de los problemas. ¿Qué otra herramienta se les ocurre? ¿Cómo podemos reconocer problemáticas? ¿Mediante qué herramientas? Pues con la observación. Observación. La observación es muy importante para esta, ¿no? Pero... mediante el diálogo. Sí. Diálogo. Claro, ese es muy, muy, muy relevante. Fundamental, ¿no? Bueno. Continuamos. Aquí está, por ejemplo, el árbol de problemas, la matriz de priorización de problemas. El árbol de problemas es, por ejemplo, una herramienta muy concurrida donde uno piensa la problemática específica que vamos a tratar. Y en la parte de arriba, en las hojas, van los efectos, o sea, este problema general, este problema específico va a provocar unos efectos que van a provocar un problema general más grande, y abajo hay, hacia las raíces, están las causas de ese problema específico, ¿no? Es interesante esa herramienta y es muy utilizada, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí el autodiagnóstico del texto de la primera sesión, ¿no?
Por ejemplo, este análisis en pro y en contra está interesante, es como una especie de juego estamos en pro o en contra de una temática, ¿no? Bueno, por ahí, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para conocer el territorio? Piensen esto también como ustedes como psicólogas sociales, ¿no? Y, por ejemplo, quizá más allá de la investigación. ¿Algún mapa? Mapa, correcto. Un recorrido de la comunidad, así, en campo. Claro, recorrido de la comunidad. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? También hablar como con las personas de mayor edad, ¿no? O así, de diferentes grupos de edad que nos puedan ayudar para conceptualizar y ver el contexto de la comunidad. Correcto, esa es una herramienta muy, muy interesante, ¿no? Hablar con diferentes grupos de edad. ¿Alguien más quería participar por ahí, pero no la... Pues, visita la comunidad. Perdón, no la escuché bien, Zaira. Se me corta. Realizar visitas a la comunidad. Híjole, no logro. No sé si me lo quiere escribir en el chat y ahora lo recupero. Maestro, también ahí podríamos incluir fuentes oficiales, como lo decía usted hace rato, el INEGI, ¿no? Que nos daría también un panorama, a lo mejor general, de ciertas características de la comunidad y después contrastarlas con alguna otra técnica, las que ya mencionaron nuestras compañeras. Claro, claro, información de censos o estadística, ¿no? Claro, recuerden, estadística no es lo mismo que estadísticas, ¿no? Realizar visitas a la comunidad, correcto, Zaira. Muchas gracias. Discúlpeme que de repente se me pierde. Muy bien, Alila y Zaira. Bueno, voy a compartir de nuevo. Voy a ir concluyendo la presentación. Sí, por ejemplo, lo que dijeron, por ejemplo, una caminata y entonces ahí hacer un diagrama, un conjunto de diagramas de cómo nosotros la imaginamos, ¿no? Un taller, por ejemplo, de mapeo. A mí me parece que hay que romper mucho con la cuestión disciplinar, ¿no? Que nos constriña un solo aspecto. Como psicóloga, pues yo puedo hacer nada más esto. No, pues como psicóloga, pues también puedo entrarle un poco a la geografía, le puedo entrar un poco a la sociología, le puedo entrar, es decir, no hay límites claros de disciplina, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos entrarle al análisis de las estaciones, ¿no? En un territorio, cómo influyen las estaciones, ¿no? Cómo cambia la producción, cómo cambian los estados de ánimo, cómo cambian las actividades de las personas, ¿no? Calendarios, mapas de la comunidad, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, ¿qué entendemos por raza? Por clase y por género. A ver, por raza, ¿quién me quiere decir? Pues raza mexicano, italiano, o nacionalidad se puede equiparar. O identidad también podría ser. Muy bien, identidad. ¿Algún grupo indígena? O sí, un grupo. Indígenas, muy bien. ¿Qué es la clase? Cuando hablamos de clase, hay una clase social. Baja, media, alta. Dentro de la media hay alta y baja y algo así. Baja, media, alta. La clase podría ser dependiendo del nivel económico de cada una de las personas. Claro, sí podemos también entenderla. Las personas o familias. Regularmente se habla de nivel económico en las familias, pero sí de las personas, claro. Todavía se habla ahí de la pobreza, ¿no? También Claro, podría ser. asociamos eso a la pobreza.
Muy bien, ¿qué entendemos por género, compañeras? Pues de forma tradicional, perdón, de forma tradicional masculino y femenino, pero ahora hay no sé cuántos más géneros. Correcto. Y más. Masculino, femenino y otros géneros. Muy bien, ¿quién más? Pues vuelvo con lo mismo, ¿Y profe. transgéneros podrían ser, maestros? Sí, a ver. Pero- Muy bien, ¿alguien más estaba participando? Le decía que yo seguía con lo mismo, o sea, en el género también, pues su identidad. Claro. O sea, sí, masculino, femenino, ¿verdad? Pero también, o sea, su identidad que tiene propia o que quiere tener. Claro, muy bien, Lu, muchas gracias. Efectivamente, ahí hablamos de muchas temáticas y son todas muy interesantes. Entonces, cuando tenemos que hablar del diagnóstico, creo que es muy relevante hablar de género, raza y clase en el diagnóstico. Y hay varios elementos para hablar de clases. Bueno, de clase, por ejemplo, ya hablamos ahí de una estratificación o dinámica para dividir en clases sociales, ¿no? Yo creo que en general, por ejemplo, ahí en la imagen ustedes ven a una feminista marxista, para no perder la tradición de poner marxistas acá en estas clases, que nos habla de, bueno, ella tiene un libro muy interesante, ella se llama Angela Davis o Angela Davis, Angela Davis, su libro se llama Mujeres, Raza y Clase. Y pues en términos generales estamos hablando de un conjunto de opresiones, explotaciones y dominaciones. Cuando hablamos de género, por ejemplo, hablamos de muchas formas de expresión, hablamos de expresión de género, hablamos de, ¿cómo se llama? De orientación sexual, hablamos de, ya les había dicho expresión de género. Bueno, hay varios aspectos ahí relevantes. Cuando hablamos de raza, estamos hablando de muchas cuestiones, por ejemplo, en torno a lo nacional, a lo indígena, a lo internacional, y a la clase también estamos hablando de, por ejemplo, la pobreza, y estos aspectos se cruzan de diversas maneras, ¿no? Entonces, estas cuestiones o estos términos nos hablan de formas sistémicas de violencia. La clase, por ejemplo, nos habla de despojo, ¿no? La raza, pues, nos habla de una categoría inventada para dividir entre las personas, entre los seres humanos, quiénes son personas superiores y quiénes son personas inferiores, ¿no? En el género, pues hablamos mucho de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero también hay violencia de género contra la comunidad LGBT, TTI, ¿no? Por ejemplo, en derechos humanos se habla del principio de igualdad, en el principio de no discriminación y del principio de no violencia contra las mujeres, ¿no? Y aquí me voy a adelantar un poco. Ustedes en esta gráfica, pues bueno, esto es también un análisis que tampoco comparto mucho, pero creo que es interesante. Esto de los privilegios, supuestamente, yo creo que no hay privilegios existentes. Vivimos en una sociedad en la que el capitalismo domina y los capitalistas nos dominan. Entonces, aunque algunas personas tengan unas condiciones mejores de vida, no son, no son personas que puedan tener una vida, por ejemplo, libre de trabajo, libre de, para ejercer su pasatiempo, su ocio, su tiempo libre, libres de ejercer su sexualidad, libres de
no estar bajo opresiones o dominaciones distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí algunas vertientes del feminismo hablan de la interseccionalidad y entonces hablan de este cruce de opresiones, ¿no? Entonces, de un lado, por ejemplo, a los costados ustedes pueden ver la dominación, hacia arriba, hacia abajo la opresión y hacia arriba los privilegios, ¿no? Y quién tiene dicen, ¿quién tiene los privilegios? Yo digo, ¿quién tiene las condiciones de dominación? ¿Quiénes dominan? Pues aquellos que son hombres, ¿no? Son hombres jóvenes, ¿no? Sobre todo, son hombres blancos, son hombres, heteronormados, ¿no? Son hombres con orígenes europeos, ¿no? Y entonces ahí podemos ver cómo aquellas categorías que son oprimidas, pues están hacia abajo, ¿no? Clase trabajadora, mujer, minoría étnica, todos estos aspectos, ¿no? Yo creo que son importantes para ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, por ahí están estas herramientas de los aspectos de género, ¿no? El uso del tiempo, el reloj de actividades, la matriz de toma de decisiones, todas estas las pueden ver ahí en los textos. Y ahora quisiera terminar con esto de qué herramientas tenemos para conocer los sueños. Aquí miren ¿qué herramientas tenemos para conocer los sueños? ¿Qué herramientas creen ustedes que podemos tener o qué herramientas existen para conocer los sueños, los intereses, los horizontes de las personas? De las El diálogo. Perdón, El diálogo. ¿De nuevo? El diálogo. Diálogo. Muy bien. Una plática informal también puede dar para mucho. Muy bien. Plática informal. La interacción con la comunidad. Muy bien, correcto. Gracias. Uy, Ariela, ¿y quién más participó? No vi. Bueno, sí. Sí, participación con la comunidad. Sí. Participación con la comunidad. Correcto, correcto, María Eugenia. Estamos hablando del futuro, ¿no? Aquí hay una herramienta en el manual de diagnóstico rural participativo, que se llama Futuro, y otra que se llama Escenarios Alternativos, ¿no? Pero así como ustedes ya lo demostraron en las preguntas anteriores, gracias. Así como ya lo demostraron en las preguntas anteriores, se pueden inventar herramientas nuevas, ¿no? Yo ahí hay un concepto que me gusta mucho que se llama artilugio, el gerundio, artilugiando, ¿no? Artilugiar. Y es un concepto que sale de una experiencia educativa que está aquí en Puebla, que es la Universidad Campesina Indígena en Red. Que yo creo que al igual que la Universidad Autónoma Indígena, pues son experiencias así muy bonitas, porque justamente de ahí salen estos aspectos, ¿no? Un artilugio nos refiere, ellos trabajan algo que se llama la pedagogía del sujeto, ¿no? Y nos refiere a formas de responder al otro, a la otra en este caso, ¿no? En una relación de acompañamiento, ¿no? Aquí dice educativa porque pues ellos se dedican específicamente a la cuestión educativa, pero yo llamaría acompañamiento, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, si yo les hablara de, no sé,
A ver. Pues esta idea de conocer los sueños y horizontes, de repente se me ocurre una dinámica en la que, a ver, vamos a caminar todas, bueno, ahorita no se puede evidentemente, pero a lo mejor vamos a caminar todas y voy a contar un número y cuando me detenga me voy a poner a platicar con la compañera de junto y ella me va a contar sus sueños y yo le voy a contar los míos. Y entonces en un segundo momento lo que vamos a hacer es en una compartida hacia todo el grupo, yo voy a platicar cuáles son los sueños de ella y ella va a platicar cuáles son los sueños míos, ¿no? Y de repente este ejercicio que ahorita pues les acabo de decir se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos que artilugiar, ¿no? De repente no hay herramientas para lo que nosotros necesitamos y nosotras mismas podemos y tenemos la capacidad para crear nuestras propias herramientas, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy importante para dar cuenta de todo eso que no se puede ver y que está en los horizontes de las comunidades, ¿no? O sea, lo que mencionábamos en clases pasadas, los horizontes de las comunidades son aquellos lugares a los que la comunidad quiere llegar resolviendo sus problemáticas o satisfaciendo sus necesidades, ¿no? Y creo que es muy importante que en el diagnóstico que vamos a hacer como psicólogas, el diagnóstico comunitario que vamos a hacer como psicólogas sociales comunitarias, pues esté presente eso, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda, algún comentario. Alguna resonancia, ¿no? Alguna idea que les quedó ahí, no, pues yo quiero decir esto sobre la temática que acabamos de ver. No, va todo muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora pasaríamos a un segundo momento de la clase. Somos 9 compañeras, 8 compañeras y un compañero. Entonces, pues, en esta segunda parte quería un poco que, como mencionábamos al principio, tuvieran en mente su diagnóstico, ¿no? Lo que han alcanzado hasta ahora. Yo creo que han hecho muy buenos trabajos, ¿no? El avance de sus trabajos es muy bueno. El día de hoy no tuve la oportunidad de revisar los trabajos que fueron subidos, sin embargo mañana les voy a dar cauce para que se siga avanzando. Pero no sé quiénes quieran compartir más o menos en 3 sentidos su diagnóstico, ¿no? Uno, ¿qué comunidad es en la que van a llevar a cabo su diagnóstico? Y 2, ¿cuál es la temática que lleva su diagnóstico? ¿O cuál es la temática en la que están, digamos, centrando su diagnóstico? No sé quién quiera participar por ahí o quiénes quieran participar. Aquí, ¿alguien quisiera comentar? Yariela. Sí, doctor, gracias. Pues básicamente la comunidad es en donde yo vivo, es Ameca, Jalisco. Estamos a 80 kilómetros de la capital del estado, que es Guadalajara. Es una comunidad de aproximadamente 50,000 habitantes y cuenta con un juzgado de primera instancia en diferentes materias, que es donde se radican los asuntos. La temática básicamente va en por qué es importante el papel de la psicología
dentro de los juicios de divorcio, alimentos, patria potestad, custodia para los menores de edad, dándole un contexto general. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento para esos menores de edad si es que no lo solicitan los papás. Es decir, ante un perito, por ejemplo, si hay alguna dinámica de violencia intrafamiliar o alguna cuestión de violación o alguna cuestión meramente emocional, no hay ese acompañamiento como tal. El psicólogo no tiene pues un papel preponderante, sino más bien a petición de parte, y la temática va en ese sentido. Saber cómo ha sido el acompañamiento para algunos menores de edad, no tengo definido todavía la población ni nada, pero para saber cómo sería un proceso en acompañamiento y cómo ha sido hasta este momento los que se han llevado a cabo y en manera práctica con clientes que no han tenido ningún tipo de acompañamiento, que en teoría pues sí se les da como que ese abogado, ¿no?, a los niños y la representación por parte del DIF y demás y el tutor, pero en realidad y en fondo no lo está, por la misma carga del juzgado también y porque no hay un papel preponderante o un psicólogo de cabecera dentro del mismo juzgado, vaya, como con un nombramiento. En grandes rasgos de eso se trata. Muy bien, Yariela, muchas gracias. Yo considero que es ahí en sus trabajos, rescato como 2 frases o 3 que digamos dan mucho sentido y tienen que ver con el bienestar, otra vez, el bienestar psicoemocional y como de esto de vivir el proceso de forma saludable, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy interesante que ha señalado Yariela en los textos que ha enviado. Compañeras, no sé si alguien quiere preguntarle algo a Yariela en términos de su trabajo o quiere comentarle algo que pudiera enriquecer su abordaje diagnóstico. ¿Alguna de ustedes? Profe, solamente comentarle a Yariela porque es un tema muy interesante para realizar su diagnóstico. Muchas gracias. Muy bien, sí. Yo quiero opinar también, compañera, está muy bien gestionado todo tu trabajo, te felicito. Le agradezco, María Eugenia. Está muy interesante. A mí me pareció muy buen trabajo el que estás haciendo. Sobre el diagnóstico, sobre el psicólogo, el objetivo que tiene en los juzgados es muy importante porque hay muchas personas, como dices tú, que se divorcian y no tienen para poder pagar un psicólogo, entonces sí sería muy importante el diagnóstico que vas a realizar. A mí me parece muy interesante. Gracias, Edna. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre el trabajo de Yariela? ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bueno, pues sí, podemos continuar con la siguiente persona, la siguiente compañera que quiera expresar o darnos un poco un panorama de su trabajo. Yo, maestro. Sí, adelante. Pues como se lo había comentado en las tareas que hemos estado haciendo, la comunidad en la cual yo estoy o estaba hasta antes de la pandemia trabajando es un ejido, es una periferia de Mazatlán. Es una comunidad semi-rural, no pasa de 2,000 habitantes. A pesar de que está muy cerca, las condiciones al seguir siendo un ejido, pues es una comunidad en muchos aspectos carente de pavimentación, de características propias de una zona rural, ¿no? A pesar de estar a 8 kilómetros de Mazatlán, o sea, muy, muy cerca, ¿no?, de lo que es Mazatlán. Entonces nosotros hemos trabajado allí y se lo comentaba en el último trabajo, tenemos un centro de servicios a la comunidad y para ello hicimos un diagnóstico. Entonces, ahora que he leído la parte de cómo hacerlo con sentido, vaya,
pues me he dado cuenta que tuvimos una falla medular, que es la participación de la comunidad. Nosotros llegamos como agentes externos y como agentes externos nos mantuvimos hasta la parte de establecer el centro. Entonces, básicamente nos está faltando la parte de la implicación de la comunidad en el proceso de diagnóstico y por ende de la solución de la problemática que tenga, ¿no? Entonces, trabajamos nosotros ya con un instrumento que nosotros hicimos, es un equipo multidisciplinario, hay un dentista, hay abogados, hay psicólogos, obviamente, porque esa es la parte medular, ¿no? Es un grupo de psicólogos que atienden necesidades de aprendizaje, necesidades familiares, parejas y adolescentes sobre todo, que es la demanda principal. Entonces, en ese sentido se estableció. Sin embargo, la parte que me ha hecho mucho eco es la parte de la implicación de la comunidad, ¿no? Nos abocamos tanto a llegar y hacer que perdimos esa parte. Entonces, la reorientación ahora será la implicación de ellos en todo el proceso, ¿no? Conozco la comunidad a pie N veces desde hace mucho tiempo, pero me está faltando eso, me está faltando la participación. Entonces, creo que vamos a tener que orientar esto ahora a un aspecto más participativo. Eso es lo que creo que me ha quedado más de lo que hemos visto en la materia, la parte de la inclusión de los individuos, ¿no? Y la parte también que decía en el cinturón de pobreza, de nada, o al menos así lo entiendo, de nada sirve ser alguien e ir y hacer y que cuando tú te vayas, eso se termine, ¿no? La idea es que sembrar esa semilla en la comunidad y que ellos le puedan dar continuidad a cualquier proyecto o de la índole que sea que lo implementemos. En este caso son desarrollo social, tratamos de llevar por ahí actividades, no sé, culturales, lecturas, una biblioteca ambulante, varias cosillas, pero de nada sirve si no hay una implicación de la comunidad. Entonces, yo le agradezco la parte de hacerme ver lo que dentro de la metodología lo que nos estaba fallando, ¿no? Que creo que es la participación. No, pues muchas gracias, Dalila, por su participación. Creo que, por ejemplo, una cuestión muy relevante de este aspecto de los diagnósticos participativos y el gran reto que tienen también, por ejemplo, Yariela en su diagnóstico que mencionaba, por ejemplo, de los menores de edad y en este caso de la comunidad, todas en general es eso, la implicación de la participación de las comunidades, ¿no? Me parece que, por ejemplo, muchas de las herramientas se pueden llevar a cabo en talleres, ¿no? Entonces ustedes a lo mejor podrían hacer talleres, y a lo mejor pues estos talleres pueden ser hasta digitales, ¿no? Y estos talleres, por estos medios, y estos talleres podrían contener un conjunto de herramientas que ustedes seleccionen, ¿no? Pero la idea es esa, justo, ¿no? Ir como rescatando lo más posible la cuestión de la comunidad. Y recuerden que también al devolver los informes, el lenguaje también tiene que ir en función de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, no somos académicos por completo, ¿no? Pero sí necesitamos ir por el lado de simplificar el lenguaje, ¿no? Que se pueda entender en términos generales, ¿no? Que no haya conceptos rebuscados, que todas estas cosas, ¿no? Yo por eso creo que es importante, Dalila, pero yo creo que va muy bien su diagnóstico también. No sé si alguna de las compañeras le quiere preguntar algo a Dalila sobre su diagnóstico o comentarle algo. Yo nada más ¿qué problemáticas son las que has encontrado más o las que han determinado más en el diagnóstico que han hecho? Mira, a partir del diagnóstico que hicimos nos dimos cuenta de que muchos niños, es un pueblo o una zona donde no hay fuentes de trabajo, entonces por ende los papás todos los días se van, todos los días los niños se quedan solos todo el día y entonces no hay un acompañamiento real educativo principalmente. Entonces la primera identificación fue una necesidad de acompañamiento educativo. Esa es desde primaria hasta secundaria algo bien recurrente porque los niños están solos pues todo el día, generalmente los cuidan los abuelos, los tíos, pero no hay un trasfondo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue a partir de esa necesidad implementar clubes no tanto para hacerles la tarea, sino para que ellos vayan y que sea un espacio extracurricular
por niveles educativos, ¿no? Primarias y secundarias separadas. Esa es la problemática principal, el acompañamiento de las tareas o del área educativa sobre todo. Gracias. Y el nivel de respuesta ya en cuestión práctica, ¿sí tuvieron respuesta? Mira, esa es una parte bien difícil y se lo comentaba el maestro en la última tarea que le enviaba. Generalmente es como una bolita de nieve. Primero empiezas con 2 y al día siguiente tienes 3 y al día siguiente van 4 y luego te dejan de ir 2 y así, como es un pueblo, como es algo pequeño. Por ejemplo, cuando incluimos el servicio dental, porque no hay un centro de salud, ni siquiera hay un centro de salud, entonces llevar un servicio dental es como, wow, ¿no? Súper bien. Entonces, la primera semana el dentista tuvo 3 personas. La siguiente semana ya eran 8. Ya la siguiente semana ya eran 20. Y sin hacer publicidad, porque la primera entrada, pues sí, ¿no? Tapizas de invitaciones, pero siempre es la gente la que va invitando a otra gente, y más cuando eres como consecuente, cuando no dejas de ir por falta, ¿no? Cuando tienes 2 niños, pero de todos modos vas, pues se ve que hay una respuesta de tu parte y luego esos 2 llevan otros 2 y luego esos 2 llevan otros 2 y así se va haciendo como que la participación, pero es algo muy tardado, no es, generalmente quiero creer que es por falta de tiempo que la gente no se implica tanto, pero se va construyendo, se necesita paciencia, ¿no? Para construir, pero sí se logra, lento, pero se logra. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, Dalila. Gracias, Yariela. Estamos por concluir la sesión. Bienvenida, Yatsuri. No sé si pronuncié bien su nombre. ¿Tendríamos espacio para alguna compañera más o un par que sea breve para poder exponer, que nos quieran presentar un poco su trabajo, cómo van, cómo lo llevan? ¿Alguien más quiere participar? Yo elegí el tema, lo elegí así de ayer porque no había elegido un tema. Aquí es un pueblo muy chiquito y tiene muchas tradiciones, entonces yo lo elegí en base a las tradiciones que tienen. Nada más aquí en este pueblo al año mi diagnóstico va a ser en la generación de empleos en base al turismo y buscar la manera de que las personas tengan trabajo y que pueda venir más turismo a este pueblo, porque es un pueblo mágico, y que conozcan sus tradiciones y lo que les pueden ofrecer. Ese fue el diagnóstico que quiero yo realizar, pero no sé si esté bien, fue lo que le comenté al profesor, si no, igual voy a buscar otro tema que sea acorde a una necesidad básica que necesite la población aquí, la comunidad, porque realmente no conozco muy bien aquí el entorno pues que nos rodea. Lo que sí me doy cuenta que hay drogadicción, que hay pobreza y eso, pero no lo quise hacer de algo que ya está, pues que siempre es lo mismo. Me parece a mí interesante la cultura que tiene este pueblo y de eso quiero hacer el diagnóstico. Muy bien, Edna, muchas gracias. ¿Qué opinan, compañeras? ¿Cómo ven esta propuesta de Edna sobre realizar el diagnóstico? Pues yo creo que está bien porque a mí al final todos buscamos un empleo. Quien estaba, a ver, continúa, Yariela, y después me parece que... Gracias. Yo digo que está muy válido porque pues es un problema, es una cuestión real más bien que sucede en su comunidad. Y luego la generación de ingresos implica que la gente quiera participar, eso indiscutiblemente. Y yo creo que sí lo puede aterrizar, aunque no fuera una cuestión psicológica, pero pues aquí de lo que se vale es lo del diagnóstico, ¿no? Yo creo que está bien. Perfecto. Zaira, brevemente. No, profe, les comentaba que me parece muy buena la elección de Edna, ya que pues es un tema actual y es una necesidad. Correcto, muchas gracias. Bueno, compañeras, estamos ya sobre la hora. Yo me quiero despedir de ustedes
Les quiero agradecer mucho su participación en todas las sesiones y pues seguir trabajando, ¿no? Cualquier duda en términos de las actividades o cualquier duda que esté presente, pues escríbanme a mi correo, pero pues yo les quiero agradecer muchísimo el trabajo que llevan es muy bueno y y pues les agradezco mucho su atención y su participación en todas las sesiones, ¿no? Gracias, maestro. Para nosotros, en general, un placer compartir con alguien tan profesional como usted y que todos los conocimientos nos los puso en bandeja de plata porque muy práctico y todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le agradezco su atención. Muchas gracias por los conocimientos que compartió con nosotros y pues por estar al pendiente de nuestras dudas y vernos. Gracias. No, gracias a ustedes. De verdad les agradezco y pues vamos a seguir. Cuídense mucho y que sigan. Gracias, doctor. Ustedes y sus familias, ¿no? Síganse cuidando mucho. Gracias, cuídense todos. Gusto en verlos. Bye. Gracias, bye. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Buenas noches.